Este famoso antihéroe fue responsable de enviar a muchos criminales a prisión. Sin embargo, por ironías del destino, termina siendo encarcelado. Dentro de la prisión, los reclusos creen que él está atrapado junto a ellos. Pero la realidad es mucho más peligrosa, ya que su naturaleza violenta lo convierte en una amenaza para todos. Para comprender cómo llegó a esa situación, es necesario retroceder al inicio de la historia. En el año 1985, en un mundo donde los antiguos superhéroes coexistieron con la sociedad, el asesinato de uno de ellos impulsa al vigilante activo Rorschach a iniciar su propia investigación. Durante su búsqueda, descubre una verdad que podría cambiar el rumbo de la historia tal como se conoce. Esta es la historia de un grupo de superhéroes llamado los Watchmen, quienes operaban en Estados Unidos. En ocasiones combatían el crimen de manera independiente, en otras colaboraban con el gobierno, y en ciertos momentos incluso participaron en conflictos bélicos. La narrativa se sitúa en un universo alternativo, donde Estados Unidos resultó victorioso en la guerra de Vietnam, y Richard Nixon ha sido reelegido como presidente. En este contexto, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética crece constantemente, mientras la amenaza de un ataque nuclear se mantiene latente, poniendo al mundo al borde del desastre. Todo se remonta a 1939, en el periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esa época surgió un grupo de vigilantes conocido como los Minutemen, quienes serían los predecesores de los Watchmen. Estos héroes aparecieron como respuesta al aumento de la criminalidad y se dedicaron a combatir la injusticia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la agrupación se debilitó hasta desaparecer, dejando el control en manos de las autoridades. Años después, una nueva generación de vigilantes, ahora conocida como los Watchmen, tomó su lugar y se consolidó como una fuerza influyente. Dentro de este grupo destacaban figuras como el comediante y el Dr. Manhattan, quienes jugaron un papel clave durante la guerra de Vietnam. Con el tiempo, el presidente Nixon, quien había aprovechado la ayuda de estos héroes para ganar la guerra, impulsó una ley conocida como el Acta King. Esta legislación declaró ilegales a los vigilantes, obligándolos a retirarse y abandonar sus actividades. Como resultado, muchos de ellos intentaron llevar una vida normal, alejados de su antiguo propósito. La historia se centra en el comediante, cuyo nombre real es Edward Blake, miembro destacado de los Watchmen. Durante una noche aparentemente tranquila en su apartamento, mientras cena y observa la televisión, un misterioso intruso irrumpe con la intención de asesinarlo. Blake, al parecer, reconoce a su atacante y se enfrenta a él en un combate brutal. A pesar de su experiencia y de utilizar tanto armas de fuego como cuchillos, no logra imponerse. El intruso demuestra ser más fuerte y termina desarmándolo, para finalmente arrojarlo a través de una ventana, provocando su muerte tras la caída. Poco después, la policía llega al lugar y, tras investigar la escena, concluye que se trató de un robo. Sin embargo, algunos detectives sospechan que hay algo más detrás del incidente, especialmente al encontrar una fotografía donde Blake aparece junto al presidente. Más tarde, esa misma noche, Rorschach, el último vigilante activo que opera fuera de la ley, se infiltra en el apartamento para investigar por su cuenta. Durante su búsqueda, descubre un compartimento oculto que contiene armas, una fotografía de los Minutemen y un traje característico. En ese momento comprende que Edward Blake era el comediante, antiguo miembro tanto de los Minutemen como de los Watchmen, y registra cuidadosamente esta información en su diario. Por otro lado, Dan Dreiberg, quien en el pasado fue conocido como Búho Nocturno 2, vive sumido en la nostalgia y la frustración. Aunque extraña su vida como héroe, intenta convencerse de que ya no pertenece a ese mundo. Su rutina actual incluye visitas a su antiguo mentor, Hollis Mason, el primer Búho Nocturno. Durante uno de sus encuentros, Mason expresa su desprecio hacia Nixon, recordando su largo mandato, mientras Dan reflexiona sobre la falta de alternativas en aquel contexto político. Más tarde, al regresar a su hogar, Dan encuentra a Rorschach esperándolo en la cocina. El vigilante le informa sobre la muerte de Blake y le muestra un botón que pertenecía a su traje. Dan sugiere que podría tratarse de un robo, pero Rorschach descarta esa idea y plantea la posibilidad de que alguien esté eliminando a los antiguos héroes. Dan, aunque considera la teoría exagerada,
reconoce que Blake había acumulado numerosos enemigos debido a su pasado, especialmente por sus acciones encubiertas en Sudamérica, trabajando para el gobierno. La conversación entre ambos refleja sus diferencias. Mientras Rorschach insiste en que deben actuar y enfrentar la situación, Dan cree que los Watchmen ya son cosa del pasado y que lo mejor es intentar llevar una vida normal. Sin embargo, Rorschach cuestiona esa supuesta normalidad, sugiriendo que Dan no ha logrado dejar atrás su identidad como vigilante. Posteriormente, Dan se reúne con Adrian Baid, conocido como Ozymandias, otro antiguo miembro de los Watchmen. Adrian Baid ha logrado convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, utilizando su identidad pública para construir un imperio financiero, sin depender de su herencia. Durante su conversación, analizan la muerte de Blake y la posibilidad de que exista una amenaza contra los antiguos vigilantes. Adrian Baid, con una visión más racional, argumenta que un solo asesinato no constituye una conspiración, mientras describe a Rorschach como un individuo extremista, comparable al propio comediante en su forma de ver el mundo. Adrian Baid asegura comprender esa verdad mejor que nadie. Por su parte, Dan aclara que no ha acudido por nostalgia, sino por un motivo más serio. Adrian percibe de inmediato que Rorschach está detrás de todo esto y recuerda que, en teoría, solo ellos conocen sus identidades secretas. Sin embargo, Dan le hace notar que, en el caso de Adrian Baid, su identidad es pública desde hace tiempo. Ha ido a advertirle sobre el posible peligro, pero Adrian resta importancia al asunto y señala que existen amenazas mucho más urgentes que un supuesto asesino enmascarado, en especial la creciente tensión de la Guerra Fría. Dan expresa su preocupación ante la posibilidad de un ataque nuclear por parte de la Unión Soviética y se cuestiona si el Dr. Manhattan sería capaz de detenerlo. Adrian responde con frialdad, explicando que los soviéticos poseen miles de ojivas nucleares y que incluso si Manhattan lograra neutralizar la gran mayoría, bastaría una pequeña fracción para destruir toda la vida en la Tierra. Ni siquiera alguien como él podría evitar una catástrofe de tal magnitud. Mientras tanto, Rorschach se dirige a una instalación militar, donde residen sus antiguos compañeros, el Dr. Manhattan y Laurie Jupiter, quienes intentan mantener una relación sentimental cada vez más distante. Su objetivo es descubrir al responsable de la muerte de Edward Blake, y al saber que Manhattan puede percibir el tiempo de manera distinta, espera obtener alguna pista sobre el futuro. Al llegar, Rorschach le pregunta si sabe por qué está allí, y Manhattan confirma que lo sabe, aunque su actitud es distante y poco colaborativa. Laurie aparece en ese momento y le reprocha a Rorschach su visita, recordándole que es un fugitivo. Él explica su intención, y Manhattan añade que busca que examine el futuro para identificar al asesino. Sin embargo, el Dr. Manhattan revela que su visión está siendo interferida, como si algo bloquease su percepción temporal, impidiéndole ver con claridad lo que está por venir. Ante esta revelación, Laurie le pide que explique lo que está ocurriendo. Manhattan le habla de una posible guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y de cómo ese evento generaría una enorme distorsión en el tiempo, debido a la presencia de partículas llamadas taquiones, capaces de alterar la percepción temporal. Esta interferencia le impide ver el futuro con precisión. Por ello, le sugiere a Rorschach que continúe su investigación por su cuenta. Sin embargo, el vigilante plantea una inquietante posibilidad, que alguien esté eliminando a los antiguos héroes precisamente para impedir que puedan evitar ese futuro. Manhattan, sin profundizar en la idea, decide teletransportarlo fuera del lugar. Después de esto, Manhattan le explica a Laurie que está trabajando junto a Adrian Baid en un proyecto de energía con el objetivo de evitar conflictos futuros, lo que le impide dedicarle más tiempo. También le muestra cómo percibe el tiempo de manera simultánea, como si todos los momentos coexistieran. En medio de esta explicación, menciona situaciones que aún no han ocurrido, como el hecho de que Laurie volverá a encontrarse con Dan. Ella, confundida, no logra comprender completamente lo que intenta decirle. Manhattan insiste en que es algo natural y le sugiere que busque consuelo en alguien cercano. Siguiendo ese impulso, Laurie decide reunirse con Dan Dreiberg para cenar, con la intención de recordar los viejos tiempos. Dan se sorprende al verla, pero la recibe con agrado. Durante la conversación, ambos rememoran su pasado
y comparten un momento de cercanía que contrasta con la frialdad que Lori siente en su relación con Manhattan. Ella expresa su confusión, ya que Manhattan habla constantemente de conceptos complejos como la mecánica cuántica y las realidades paralelas, lo que la hace cuestionarse si aún está conectado con el mundo humano. Dan intenta tranquilizarla, sugiriendo que, si Manhattan aparenta indiferencia, tal vez aún le importa más de lo que demuestra. Al finalizar la cena, mientras se despiden, Lori menciona que el mundo parece haber perdido su alegría. Dan coincide con esa sensación, recordando que la muerte del comediante ha marcado profundamente a todos. Al día siguiente, los antiguos héroes asisten a su funeral. Paralelamente, Lori visita a su madre, Sally Jupiter. Durante su conversación, Lori comenta lo incómodo que le resulta ser teletransportada por Manhattan, mientras que su madre lo ve como una ventaja. Sally menciona que ha estado recibiendo cartas de un admirador y le muestra un objeto que le envió recientemente. La conversación toma un giro más serio cuando hablan sobre la muerte de Blake. Lori se sorprende al notar cierta nostalgia en su madre, considerando el pasado conflictivo que tuvo con él. Sally responde que el tiempo cambia la percepción de las cosas y que incluso los recuerdos más dolorosos pueden suavizarse con los años. A partir de ahí, revive mentalmente su etapa como integrante de los Minutemen, recordando el momento en que el comediante intentó agredirla. Aunque logró defenderse en un principio, él la atacó con violencia hasta dejarla indefensa. La situación estuvo a punto de convertirse en una tragedia mayor, pero la intervención de otro héroe evitó lo peor. De regreso al presente, Sally reflexiona sobre la naturaleza humana, afirmando que tanto las personas justas como las injustas enfrentan dificultades, y que Blake representaba una mezcla de ambas cosas. Siempre creyó que al final sería él quien tendría la última palabra. Durante el funeral, el Dr. Manhattan revive recuerdos de la guerra de Vietnam, en particular el momento en que presenció el asesinato de una mujer vietnamita embarazada, quien afirmaba estar esperando un hijo suyo. El comediante le disparó después de que ella lo atacara con una botella, mientras él confesaba que no tenía intención de quedarse con ella. Manhattan, aunque muestra cierta reflexión sobre lo ocurrido, se mantiene emocionalmente distante, lo que evidencia su desconexión con la humanidad. Dan, por su parte, recuerda la última vez que trabajó junto a Blake, cuando intentaban contener una manifestación en contra de los vigilantes. Mientras Dan buscaba calmar la situación, el comediante recurrió a la violencia sin dudarlo, lo que dejó una profunda impresión en él. Ese recuerdo refleja cómo los ideales de los héroes se habían distorsionado con el paso del tiempo. Adrian Baid también rememora un encuentro con Blake, destacando su comportamiento impredecible y perturbador, lo que refuerza la imagen de un hombre marcado por su propia oscuridad. Al concluir la ceremonia, un antiguo villano llamado Moloch aparece para rendir sus respetos, mientras un manifestante observa la escena con desprecio. Más tarde, en su hogar, Moloch recibe una visita inesperada de Rorschach, quien lo interroga sobre su presencia en el funeral. Ante la presión, Moloch revela que el comediante lo había visitado días antes de su muerte. Lo sorprendente es que lo hizo sin máscara y en un estado completamente alterado. Según relata, Blake irrumpió en su casa en medio de la noche, visiblemente afectado y al borde del colapso emocional, sin que quedara claro el motivo de su comportamiento. Balbuceaba incoherencias mientras expresaba una profunda angustia. Moloch relata que él mismo sintió un miedo intenso, convencido de que en cualquier momento podría ser asesinado por el comediante. Durante esa extraña y reveladora conversación, Blake confesó haber cometido innumerables actos crueles y haber matado a muchas personas durante la guerra, pero aseguró que nunca antes había enfrentado algo tan desesperante como aquello. En ese instante, parecía estar completamente vulnerable, exponiendo su conciencia ante alguien que en otro tiempo fue su enemigo. Rorschach escucha con atención y le comenta a Moloch que su relato, aunque difícil de creer, resulta inquietantemente posible. Antes de concluir, Moloch añade que padece cáncer. Intrigado, Rorschach le pregunta por el tipo, y Moloch responde que no se trata de uno del que se pueda salir con facilidad, dejando claro que su condición es grave. Más tarde, Rorschach camina por las calles mientras reflexiona sobre lo que ha escuchado. Si la historia de Moloch es cierta, se pregunta qué pudo haber aterrorizado al comediante al punto de hacerlo llorar frente a un enemigo.
También se cuestiona qué fue exactamente lo que vio y a qué se refería con aquella misteriosa lista que mencionó. En otro lugar, el Dr. Manhattan comparte un momento íntimo con Lori, pero la situación rápidamente se vuelve extraña cuando ella descubre que él se ha multiplicado para atenderla, mientras continúa trabajando en su máquina de energía al mismo tiempo. Manhattan le explica que su colaboración con Adrian Baid atraviesa una fase crítica, pero Lori se irrita al sentirse desplazada, aunque él intenta tranquilizarla, asegurando que su atención está completamente en ella. Lori estalla en frustración. Le reprocha que no logra comprender cómo puede no darse cuenta de que, aunque el mundo parece estable, las personas están cada vez más desconectadas. Cuando le pregunta qué significa su relación para él, Manhattan responde que ella representa su último vínculo con la humanidad. Sin embargo, Lori rechaza esa carga emocional y decide marcharse enfadada. Sin saber a dónde ir, Lori acude inesperadamente a casa de Dan Dreiberg. Él la recibe con amabilidad y la invita a pasar. Lori le confiesa que ha dejado a Manhattan y que, en realidad, no tiene a nadie más fuera del círculo de los antiguos héroes. Dan intenta consolarla, sugiriendo que tal vez todo fue producto de una discusión pasajera. Pero Lori le explica que convivir con Manhattan es mucho más complejo de lo que parece. Describe cómo él percibe el mundo como algo distante, casi irreal, como si las personas fueran simples sombras. Avergonzada por desahogarse, Lori se disculpa, aunque Dan le asegura que no hay problema. Luego menciona que suele visitar a Hollis Mason para tomar unas cervezas y decide invitarla a acompañarlo. En el camino, ambos se topan con una pandilla de delincuentes. A pesar de haber dejado atrás su vida como vigilantes, Dan y Lori demuestran que aún conservan sus habilidades. Con precisión y determinación, logran someter a los atacantes utilizando su experiencia en combate. La pelea es intensa, y en medio del enfrentamiento incluso utilizan las propias armas de los agresores. En un momento crítico, uno de los pandilleros saca un arma de fuego, pero Lori reacciona rápidamente y logra neutralizar la amenaza. Tras la confrontación, ambos experimentan una sensación de euforia, como si hubieran recuperado una parte de lo que alguna vez fueron. Mientras tanto, el Dr. Manhattan es entrevistado públicamente. Durante la conversación, se hace referencia a su origen como científico, que tras un accidente, adquirió habilidades extraordinarias que le permiten manipular la materia a voluntad. Sin embargo, la entrevista toma un giro inesperado cuando un periodista lo acusa de ser responsable de los casos de cáncer que han afectado a personas cercanas a él, incluida su expareja, Janie Slater. Ante la presión mediática, Manhattan intenta retirarse, pero los cuestionamientos se intensifican. Finalmente, abrumado, pierde la calma y decide abandonar el lugar, teletransportándose a Marte. Una vez allí, recuerda su pasado como John Osterman, un científico que trabajaba junto a Janie. Todo cambió el día en que, al intentar recuperar su reloj dentro de una cámara experimental, quedó atrapado y fue desintegrado por un campo intrínseco. Con el paso del tiempo, su conciencia logró reconstruirse, dando origen al Dr. Manhattan, una entidad completamente distinta. Tras manifestar sus poderes, fue presentado ante el gobierno de Estados Unidos, que rápidamente lo utilizó como una herramienta clave en la guerra de Vietnam. Posteriormente, se unió a los Watchmen y comenzó una relación con Lori, lo que marcó el fin de su vínculo con Janie. En el presente, Manhattan se muestra agotado ante los conflictos humanos y decide centrarse en la construcción de una estructura en Marte. Su ausencia preocupa al presidente Nixon, quien ve debilitada la posición de su país frente a la Unión Soviética. Al mismo tiempo, Adrian Baid enfrenta acusaciones por parte de empresarios que desconfían de su proyecto de energía gratuita, llegando incluso a considerarlo una amenaza ideológica. En medio de la discusión, un atacante irrumpe y abre fuego contra los presentes. Adrian Baid, gracias a su extraordinaria velocidad y precisión, logra detenerlo, pero el agresor muere al ingerir una cápsula venenosa antes de ser interrogado. Tras este incidente, Dan sugiere a Lori que consideren vivir juntos para protegerse, ante la posibilidad de que exista un peligro real contra los antiguos vigilantes. Por su parte, Rorschach continúa su investigación y entra al apartamento de un sospechoso llamado Roy, donde encuentra evidencia que lo vincula con una organización. Sin embargo, al avanzar en su búsqueda, descubre que Roy ha asesinado a Moloch recientemente.
De pronto, el lugar es rodeado por la policía, que lo señala como responsable del crimen. Rorschach comprende que ha caído en una trampa. Negándose a ser capturado, se enfrenta a los oficiales utilizando su ingenio y sus herramientas, logrando neutralizar a varios de ellos. Intenta escapar, pero el número de policías es demasiado grande. Finalmente, es reducido y capturado, siendo despojado de su máscara. En ese momento, su identidad queda al descubierto: Walter Kovacs. La revelación de la identidad de Walter Kovacs impacta profundamente tanto a los medios de comunicación como al mundo criminal. Ante esta situación, el psicólogo de la prisión intenta persuadirlo para que coopere en su evaluación mental, con la intención de que sea trasladado a un hospital psiquiátrico, en lugar de permanecer en una prisión donde muchos reclusos buscan vengarse de él. Durante las sesiones, que incluyen pruebas con manchas de tinta, Rorschach revive episodios de su infancia, marcada por el abandono de su madre y el constante acoso que sufrió. A pesar del dolor, nunca dudó en recurrir a la violencia para defenderse. Con el paso del tiempo, al convertirse en vigilante, decidió inicialmente no matar a los criminales. Sin embargo, todo cambió cuando se enfrentó a un caso particularmente perturbador. Un hombre que había asesinado a una niña y había alimentado a sus perros con su cuerpo. A partir de ese momento, Rorschach dejó atrás cualquier límite moral y ejecutó al culpable sin piedad. Desde entonces, Walter Kovacs dejó de existir como persona común, asegurando que su verdadera identidad es Rorschach. Debido a la gravedad de su caso, permanece en prisión, donde su presencia genera tensión constante. En el comedor, un recluso intenta provocarlo, pero él responde arrojándole aceite hirviendo en el rostro. Más tarde, en su celda, recibe la visita del gran jefe, un antiguo líder criminal al que había ayudado a encarcelar en el pasado, quien ahora busca vengarse. Mientras tanto, Laurie explora la base secreta de Dan Dreiberg, donde descubre la nave que utilizaba como búho nocturno y el equipo que empleaba en su época como vigilante. Esta experiencia la lleva a reflexionar sobre su relación con el Dr. Manhattan, quien percibe el mundo de forma distante y casi incomprensible. En contraste, Dan representa una conexión más humana, lo que fortalece el vínculo entre ambos y da lugar a un acercamiento emocional. Tras compartir un momento íntimo, Dan admite cuánto extraña su antigua vida como héroe. Motivado por ese sentimiento, convence a Laurie de volver a ponerse sus trajes y salir a patrullar. Poco después, encuentran un edificio en llamas. Dan actúa desde la nave, mientras Laurie desciende para rescatar a los civiles atrapados. Gracias a su coordinación, logran salvar a todos antes de que la situación empeore. Después de este acto, ambos experimentan una sensación renovada de propósito y vitalidad. Convencidos de que Rorschach ha sido víctima de una trampa, deciden ir en su rescate. Al mismo tiempo, en la prisión se desata un motín que crea la oportunidad perfecta para que el gran jefe intente ejecutar su venganza. Sin embargo, Rorschach demuestra nuevamente su brutal eficacia. Cuando uno de los reclusos intenta atraparlo, logra inmovilizarlo y obliga a otro a amputarle la mano para liberarse. Una vez fuera de su celda, elimina a sus oponentes sin dificultad y deja al gran jefe indefenso, quien intenta esconderse sin éxito. Antes de enfrentarlo, Rorschach recupera su ropa y su característica máscara, reafirmando su identidad. En ese momento, Dan y Laurie irrumpen en la prisión y neutralizan rápidamente a varios reclusos amotinados. Tras reunirse con Rorschach, logran escapar juntos. Más tarde, al regresar a la base de Dan, el Dr. Manhattan aparece y, sin previo aviso, teletransporta a Laurie a Marte. Allí, crea una burbuja de oxígeno para ella y le muestra una gigantesca estructura que está construyendo, explicando que la humanidad ha dejado de tener importancia en su percepción. Mientras tanto, Rorschach y Dan investigan el caso de Roy, descubriendo en un bar que había sido contratado por una mujer llamada Janie, quien trabaja para una organización llamada Pyramid. Esto los lleva a infiltrarse en la oficina de Adrian Baid, donde descubren que él es el propietario de dicha corporación. Durante la inspección, Rorschach encuentra documentos confidenciales relacionados con el Dr. Manhattan, lo que incrementa sus sospechas. De manera paralela, Adrian supervisa su proyecto en la Antártida. Sin embargo, la situación toma un giro oscuro cuando los científicos a su cargo comienzan a desmayarse.
se revela que él mismo ha envenenado sus bebidas, con la intención de eliminar a cualquiera que pudiera replicar su trabajo. Determinado a mantener el control absoluto sobre su plan, no está dispuesto a dejar cabos sueltos. Antes de partir hacia la Antártida, Rorschach deja su diario, lleno de pruebas, en manos de un periodista, asegurándose de que la verdad pueda salir a la luz si algo le sucede. En Marte, Laurie confronta a Manhattan, expresándole su deseo de regresar a la Tierra, incluso si eso significa volver a un mundo imperfecto. Durante su conversación, él la lleva a revivir recuerdos del pasado, donde se revela que el comediante es en realidad su padre biológico. La revelación provoca una reacción emocional intensa en Laurie, quien considera todo como una cruel ironía. Sin embargo, Manhattan reflexiona sobre la improbabilidad de la existencia humana, describiéndola como un milagro en medio del caos del universo. Finalmente, reconoce que ha estado equivocado al subestimar el valor de la humanidad y decide regresar a la Tierra junto a ella. Por su parte, Dan y Rorschach llegan a la base de Adrian en la Antártida, creyendo que podrán sorprenderlo, pero descubren que él ya los esperaba. Adrian Baid los supera con facilidad en combate y revela la verdad detrás de sus acciones. Explica que el comediante había descubierto su plan y al intentar detenerlo, fue asesinado. También confiesa haber manipulado todos los eventos, incluyendo el uso de Roy para crear la ilusión de una conspiración contra los vigilantes. El objetivo final de Ozymandias es provocar una catástrofe de escala global, utilizando una tecnología basada en la energía de Manhattan para causar la muerte de millones de personas. Su intención es hacer creer al mundo que se trata de una amenaza externa, obligando así a Estados Unidos y a la Unión Soviética a unirse para evitar una guerra nuclear total. A pesar de los esfuerzos de Dan Dreiberg y Rorschach por enfrentarlo, Adrian Baid demuestra ser muy superior en combate y los derrota con facilidad. Con total serenidad, les revela que su plan ya está en marcha y que no hay forma de detenerlo. En ese mismo instante, múltiples ciudades alrededor del mundo son devastadas por la energía liberada por sus dispositivos. Mientras tanto, los gobiernos reciben informes que señalan al Dr. Manhattan como el responsable de la catástrofe, lo que provoca una reacción inmediata a nivel global. El Dr. Manhattan aparece junto a Laurie para contemplar la destrucción. En cuestión de segundos comprende que todo forma parte de un elaborado engaño y se teletransporta a la base de Adrian en la Antártida. Sin embargo, al llegar, su cuerpo es desintegrado en el mismo lugar donde anteriormente murieron los científicos. Laurie, desesperada, intenta disparar contra Adrian, pero este demuestra una vez más su extraordinaria habilidad al atrapar la bala en el aire sin esfuerzo. No obstante, lo que no anticipa es que Manhattan logra reconstruirse y reaparece en una forma colosal, atravesando la estructura del lugar y mostrando su verdadero poder. Ante esta situación, Adrian decide mostrarles el resultado de su plan. Enciende la televisión y les enseña cómo, tras el ataque, Estados Unidos y la Unión Soviética han dejado de lado sus diferencias y han unido fuerzas en nombre de la paz mundial. La humanidad, creyendo enfrentarse a una amenaza común, ha dejado atrás el conflicto nuclear inminente. Frente a esta nueva realidad, los presentes comprenden que revelar la verdad podría destruir esa frágil estabilidad. Todos, incluido el propio Dr. Manhattan, aceptan guardar silencio sobre lo ocurrido, entendiendo que la mentira ha dado lugar a una paz que, de otra forma, habría sido imposible. Sin embargo, Rorschach se mantiene firme en sus principios y se niega a aceptar esa falsa utopía. Decidido a revelar la verdad sin importar las consecuencias, abandona el lugar con la intención de hacerlo público. Manhattan lo sigue, y en medio de la nieve, ambos se enfrentan a una decisión inevitable. Rorschach, consciente de lo que sucederá, no retrocede y acepta su destino sin mostrar arrepentimiento. En ese momento, Manhattan lo desintegra, dejando tras de sí una mancha de sangre que recuerda la forma de su máscara. Dan presencia la escena completamente devastado por la pérdida. Posteriormente, Manhattan se despide de Laurie con un gesto de afecto, antes de partir hacia el espacio, afirmando que quizás creará vida en algún otro lugar del universo. Dan, aún afectado, regresa para confrontar a Adrian con furia, pero este no ofrece resistencia. Al comprender que el plan ya se ha consumado
y que no hay forma de revertirlo sin provocar un desastre mayor, Dan decide retirarse junto a Laurie, dejando a Adrian Bate solo con las consecuencias de sus actos. Con el paso de los días, Dan y Laurie continúan su relación, mientras el mundo, por primera vez en mucho tiempo, experimenta una paz aparente. Sin embargo, en otra parte de la ciudad, un periodista busca desesperadamente una historia que pueda destacar entre la multitud de noticias que llegan a su redacción. Ante la falta de material relevante, pide a su asistente que revise el correo en busca de algo útil. Durante esa búsqueda, encuentra un diario olvidado entre los documentos recibidos. Se trata del diario de Rorschach, donde se detalla toda su investigación, desde la muerte de Edward Blake, el comediante, hasta sus sospechas sobre Adrian Bate y el plan que cambió el destino del mundo. Espero te haya gustado el video.